Bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos a la unidad en espíritu con las iglesias adventistas de España. Vamos a tener una semana de eminente experiencia y vivencias espirituales, acercándonos a Dios de una manera honesta, abierta, con confianza, con fe, dispuestos no solamente a hablar con Dios, sino a comunicarnos con Dios y recibir también lo que Dios tenga que decirnos. Creo que el título de esta semana es muy inspirado y pertinente para nuestros tiempos. La palabra de Dios no está confinada. Esta semana fue preparada por pastores de la Unión Adventista que ahora están jubilados, pioneros, gente extraordinaria. Y el tema de hoy fue preparado por Carlos Puyol. Este título nace del texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 9, que él dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Amén? Amén. En este tiempo se observó que, a pesar de que muchas iglesias estuvieron cerradas, a pesar de que mucha gente quizás dejó de venir a la iglesia, sin embargo, no solamente hubo un esparcimiento de la palabra de Dios, muy efusivo porque se comunicó intensamente por todos los medios durante este periodo, pero hubo una comunicación del Espíritu Santo de manera especial. Y yo tengo que decirles que estoy muy feliz de ver algunas respuestas a las oraciones que siempre lanzamos hacia el cielo diciendo: Señor, trae gente a tu casa y a tu reino. Y la gente ha empezado a aparecer. No solamente en esta iglesia, también en las otras iglesias. Y tengo noticias que en las iglesias de España empieza a ocurrir esto. Así que se escuchan gotas de lluvia tardía y se ven respuestas al llamamiento del Espíritu, porque la palabra no está confinada. Me gustaría leer una declaración de la introducción a la semana de oración que fue escrita por el pastor Óscar López. Él dice que a pesar de las circunstancias adversas y las dificultades por las que como iglesia estamos pasando, es bueno recordar que la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. ¿Amén? Amén. Esta es nuestra razón de ser. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. ¿Amén? La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo el despliegue final y pleno del amor de Dios. Esta es una cita de Ellen White, de Hechos de los Apóstoles, página 9. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios no está confinada. Nosotros tenemos el tesoro de la palabra de Dios y lo tenemos que compartir, porque además el poder del evangelio no está confinado. No son las circunstancias las que dictaminan nuestra realidad. ¿Será verdad o será mentira? Lo voy a leer otra vez. No son las circunstancias las que dictaminan nuestra realidad. Si nos fuéramos con la mente a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana en el Imperio Romano, ¿eran las circunstancias las que determinaban lo que ellos hacían y vivían? ¿Eran las órdenes del César? ¿Era el poder militar? ¿Era el miedo a la pobreza? ¿Era el miedo a la instabilidad económica? ¿O era el poder del Espíritu de Dios que les acompañaba y hacía que el reino de Cristo se expandiera
y el nombre de Cristo fuese enaltecido. Mis hermanos, creo que ha llegado el tiempo para que vivamos un cristianismo auténtico, verdadero, real, con todas sus consecuencias. Y de hecho, lo peor que puede hacer uno es ser cristiano a medias y engañarse a sí mismo. Y en estos momentos, la realidad es que a muchos, quizás, las circunstancias son las que dictaminan su realidad. Y estamos observando que incluso la vivencia de la Iglesia está gestionada políticamente. Habría que preguntarse, ¿qué es lo correcto delante de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios dentro de este contexto? Dice el pastor Óscar López, es nuestra mirada en el autor y consumador de la fe la que determina qué tipo de iglesia hemos de ser. ¿Amén? No lo digan si no lo creen, pero si lo creemos, digámoslo de todo corazón. ¿Amén? Vamos a la siguiente declaración. Recordemos que, tal y como expresa Ellen White, la gran obra de evangelización no terminará con menos manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. ¿Anhelas experimentar eso? ¿Anhelas vivir eso? ¿Estás pidiendo eso al Señor? ¿Estás levantando la mano diciendo, Señor, quiero yo también experimentar y vivir eso? ¿Quiero sentir el poder de tu Espíritu? Hace tiempo los discípulos estaban reunidos en un cuarto, pero la condición de ellos era muy especial, porque estaban unidos y unánimes en un mismo espíritu y en oración, y estaban esperando la promesa que se les había hecho por parte del mismo Cristo el Señor. Mis hermanos, hubo una explosión tan fuerte que la gente de la ciudad vino a ese lugar. Dentro de ese lugar se vieron como lenguas de fuego que se sentaron sobre cada uno de ellos. Fueron bautizados con fuego según el anuncio de Juan el Bautista y la promesa del Señor Jesucristo. Y recibieron capacidades extraordinarias para ser testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Y tú y yo somos beneficiarios de aquella vivencia y de aquella fe. Ellen White hace una declaración muy interesante. Después de que los discípulos recibieran el derramamiento del Espíritu Santo, dice, estaban llenos de amor por Cristo y por sus semejantes. Yo confieso esta noche que necesito desesperadamente que esto ocurra conmigo. No estoy diciendo que no amo a Cristo con mi poder. Y no estoy diciendo que no amo a mis semejantes, amo a los semejantes con mi poder. Pero me gustaría experimentar lo que significa ser lleno de amor hacia Jesús. Me gustaría experimentar esto. Así que la promesa está, mis hermanos. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin del dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro. Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 3, porque el apóstol Pedro ya declaró en aquel entonces inmediatamente que tenían que venir tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, los versículos del 19 al 20. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo, o en otras traducciones, de refrigerio. Y, además, dice el texto, y Él envíe a Jesucristo,
que os fue antes anunciado. Nos damos cuenta que hay una secuencia de hechos. Es necesario arrepentimiento y conversión para que vengan tiempos de refrigerio y para que venga Cristo. Por lo cual, antes de la venida del Señor, va a ser el derramamiento del Espíritu Santo con poder en la iglesia de Cristo. ¿Desearías ser uno de los que lo reciban? ¿Lo estás pidiendo? ¿Quieres pedirlo esta noche? ¿Quieres decir, Señor, hasta aquí he vivido como he vivido mi cristianismo, pero quisiera ser un discípulo de Cristo auténtico? Quisiera dejar de estar entre dos mundos. Quisiera saber seguramente que soy tuyo y estoy contigo. Y eso lo hace la presencia de Dios en nuestra vida. Así que esa promesa que Cristo había dado a los discípulos se cumplió con los discípulos a los 10 días de elevarse Cristo al cielo, pero en la mismísima despedida. ¿Qué es lo más valioso y lo más importante que uno diría cuando se despide? Le queda una frase por decir y entonces la grita en la despedida. Pues el Señor Jesús hizo esta afirmación. Ellos estaban interesados mucho en el tema del tiempo profético. Entonces el Señor Jesús les contestó. Hechos capítulo 1, vamos a leer el 7 y el 8. No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No sabía el Señor Jesús que los emperadores de Roma se hacían dioses y pedían ser obedecidos como dioses y ser adorados como dioses? Claro que lo sabía. ¿No sabía el Señor Jesús que algunos de ellos quizás iban a pagar con su vida por su fe? Claro que lo sabía. Pero el Señor Jesús realmente les decían que vivan contando con esta vida y con la vida eterna. Y que de hecho vivan en la fe en Él y en la fe de esa promesa y que no les importe otra cosa. Cristo lo que pidió que fuéramos testigos vivos en cualquier lugar de la presencia y el conocimiento de Dios. ¿Desearías ser uno de ellos? Nosotros tuviéramos que analizar un mes de nuestra vida. ¿En cuántos días, cuántas veces habremos testificado de Cristo? ¿Cómo quedaría esa pintura, ese cuadro? Yo creo que lo hacemos poco. Pero, mis hermanos, hay una vivencia espiritual que se presenta en los discípulos donde no se podían aguantar de lo que ellos vivían, no podían aguantarlo dentro. Cuando hay dos jóvenes, una pareja de dos jóvenes, que se quieren casar, ¿lo guardan en secreto? Y aunque lo guarden en secreto, si tú eres amigo suyo y lo ves y le mires la cara, le dices, uy, 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 ¿qué te está pasando? Te veo con la cara cambiada, te veo muy feliz, me estás escondiendo algo. Y al final te lo va a decir porque no lo puedes esconder. Pero los cristianos vivían de esta manera, no escondían, no podían esconder el conocimiento de Dios, la felicidad y la plenitud que les daba, mis hermanos. Y eso depende del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es persona de la deidad que sustituye en el ministerio de la salvación al Señor Jesucristo mismo y hace la obra de Cristo para todos, con todos, y nos orienta hacia Jesús como Salvador personal. Este tema, ya entramos en el tema escrito por el pastor Carlos Puyol. Él nos plantea 4 puntos principales
Y él dice que la Biblia esencialmente es un mensaje de promesa. Y si nosotros vamos a recapitular rápidamente Génesis 3:15, ¿qué es lo que se prometía ahí? Ya se prometía el Salvador, ya se prometía la victoria también, pero ya se anunciaba también el conflicto que iba a haber entre la simiente de la mujer y la descendencia de la serpiente. Pero la victoria de Cristo. El Creador, tras la caída de Adán y Eva, abrió horizonte de promesa y redención hasta las palabras finales de promesa y esperanza de Apocalipsis. Fíjense cómo la Biblia nos da todo el panorama. Ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Amén. La Biblia es un libro de promesas. No, mis hermanos, las promesas tienen valor cuando uno las adquiere en su corazón y las vive. En el Antiguo Testamento, la promesa era de la venida del Mesías. En cada generación estaban mirando quién iba a ser el Salvador, quién iba a ser el Mesías. Hubo un largo tiempo de espera, Y tristemente, cuando vino el Mesías, pocos lo reconocieron. Pero en el Nuevo Testamento hay otra promesa, que es la promesa del advenimiento del Espíritu Santo en la Iglesia. Y mis hermanos, abunda la Biblia en declaraciones de este tipo. Hechos de los Apóstoles es la historia de la colaboración de la Iglesia, de los discípulos de Cristo con el Espíritu Santo. Hay muchísimos textos en este sentido, pero el Señor Jesús lo explicó y también lo compartió, se la volvió a dar literalmente y presencialmente a sus discípulos en Juan 14 y Juan 16. En Juan 14, vamos a abrir la Biblia nuevamente, nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 14. El Señor Jesús estaba con sus discípulos, ya se estaba preparando la despedida. Así que Él ya les estaba diciendo las cosas más importantes. Del versículo 15, Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que no esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis. ¿Por qué? Porque vive con vosotros y estará en vosotros. Pregunto, ¿reconoces la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla. Habla en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Muchas veces, seguramente lo has experimentado, viene a tu mente un pensamiento que lo identificas, que no es tuyo, es como si estuviese hablando contigo alguien. Si lo analizas y ves que es bueno y lo sigues, descubrirás en la realidad futura que fue el Espíritu Santo quien te habla. Si deseas escuchar la voz del Espíritu, realmente, si prestas atención, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. El sábado pasado, no tengo que irme más lejos, mis hermanos, yo considero la predicación de la palabra no solamente no es un trabajo, sino que es un trabajo vocacional, espiritual, y pido al Señor que Él inspire y que Él hable a la Iglesia, porque yo poco tengo que decirle a la Iglesia. Entonces, citando al pastor Manuel Martorell, nos decía en la formación de los pastores, él decía, yo cuando hablo le presto mi boca, le presto mi ser, le presto mis manos a Dios, para que sea Él quien hable a través de mí. Estaba en Menorca el sábado pasado, y la verdad que nuevamente pedí al Señor, y oré al Señor pidiendo inspiración en la palabra. Y estaba predicando, y terminé
haciendo un llamamiento, mis hermanos, que hago hoy aquí también, y les digo, creamos todas y cada una de las palabras de la Biblia. Todas son verdad y se van a cumplir. Mis hermanos, nosotros veremos venir a Cristo en las nubes de los cielos. Y si estamos en la fe, iremos con Él. Iremos a su casa, nos sentará a su mesa, Él nos servirá y conoceremos a Abraham. Así terminé yo con este llamamiento, que deseo que lo recibamos hoy también. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Saben que no soy muy versado en los himnos en español, los elijo por título, a veces por la música. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando cantamos el himno que yo mismo propuse y en la última estrofa dice, conoceré a Abraham? Entonces dije, gracias Señor, porque tú estás cumpliendo con lo que prometes. Así que, mis hermanos, la venida del Espíritu Santo significa que Él estará no solamente con nosotros, sino en nosotros y hará las obras de Dios. Vamos a ver capítulo 16 de Juan, porque el Señor Jesús promete en el capítulo 14, pero en el capítulo 16 ya no habla de promesa. Fíjense lo que dice. Esto no os lo dije desde el versículo 4, ¿vale? Capítulo 16 de Juan. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Fíjense que ahora no dice que pedirá al Padre. Dice, os lo voy a enviar claramente. Y eso se cumplió, mis hermanos. Y se va a cumplir en la dispensación final con la Iglesia de Cristo también. Solo tienes que ser fiel. Solo tenemos que ser fieles. Solo tengo que dejar de ser laodicense. Solo tienes que dejar de ser laodicense. Entonces el Espíritu de Dios obrará contigo como nunca lo has experimentado antes. Los discípulos vivían un amor de Cristo extraordinario. Aquellos que habían negado a Jesús, el que negó a Jesús, ese mismo salió sin ningún tipo de temor de nadie predicando a Jesús. Ese mismo sufrió que lo pegaran sin ningún tipo de problemas, porque amaba a Jesús. Todavía quedan unos cuantos hombres. Está ahora en la boca de todos el caso de un pastor de una iglesia de Alberta, Canadá, que el hombre dijo que la iglesia es el lugar de Dios y que no se puede ni se debe cerrar por una orden gubernamental. Y entonces él y sus fieles estuvieron en la iglesia. No sé si vieron esos vídeos porque se hicieron virales. Resulta que vino el Señor, la policía entró en la iglesia y los echó de la iglesia. El mismísimo día de la Pascua, en su fe. Y se fueron. Volvieron después con una orden judicial, porque no habían hecho bien su trabajo, se trajeron una orden judicial nuevamente durante el culto. Otra vez los echó de la iglesia, pero es posible que vaya a la cárcel, porque otro pastor que hizo lo mismo fue a la cárcel. Pero mis hermanos, este es un tiempo en el cual tenemos que definirnos claramente si amamos a Jesús o no, si somos de Jesús o no. De momento las pruebas son tan pequeñas y tan finas y hasta voluntarias, pero no va a ser así en un futuro. Y hoy es el día de que experimentes la presencia del Espíritu Santo. En Juan 16 se prometió el Espíritu Santo y eso se cumplió literalmente con los primeros discípulos. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la fuente del poder de lo alto.
la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, Dios en nosotros, es fuente del poder de convicción que Él imparte a los creyentes. Lucas 24, 49, también se registra la promesa de Jesús: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Te gustaría recibir ese poder? No se puede comprar, no se puede obtener en ninguna parte y no se obtiene haciendo ejercicios espirituales tampoco. Es un don de Dios. Y el Señor lo da a aquellos que lo buscan y lo piden. Hechos 1, 8, el Señor Jesús en la despedida nuevamente les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta en las islas. Amén. Amén. Hermanos, hay una promesa del Señor, que cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pues parece que no, pero durante esta pandemia hubo mucho movimiento, si queréis, espiritual religioso. Y hay mucha gente que ha empezado a escuchar quizás aquella voz que les llama a la salvación. Yo estoy estudiando con unos cuantos que se están volviendo o que sencillamente han decidido conocer a Dios y el Espíritu les llamó, ellos contestaron que sí. ¿Cuál fue el secreto de la recepción del poder de lo alto? Bueno, pues mis hermanos, la iglesia primaria apostólica fue la receptora y ejecutora de la promesa del Espíritu Santo y será siempre un modelo a imitar, un paradigma significativo de cómo se inició aquella epopea evangelizadora de la iglesia que nosotros, la iglesia adventista, estamos llamados a concluir. Mis hermanos, después de el 22 de octubre de 1844, ¿quedaron cuántas personas en la fe adventista? ¿Alguien me dice? Un puñado de 50 personas. Aquellas personas dijeron: Dios no se equivoca, Dios no miente. Quizás nosotros estemos equivocados. Han vuelto a orar, han vuelto a abrir la palabra de Dios, han vuelto a estudiar con oración la palabra de Dios. Y el Señor y el Espíritu Santo les condujo a la verdad y entendieron que todavía hacía falta predicar el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra de una manera plena y en toda la verdad bíblica. Así nació la Iglesia Adventista de 50 personas de fe y de oración. Nosotros podemos cambiar las cosas, mis hermanos, en nuestra propia vida y en la vida de la Iglesia, que es la suma de todos nosotros. Si volvemos nuestras caras y nuestros ojos hacia Dios, dispuestos a recibir lo que Él nos da y dispuestos a renunciar a aquello que amamos más que a Dios. Ya sé que me dirán: no, nosotros no amamos nada más que a Dios. ¿Seguro? ¿Te has parado a hacer ese análisis? ¿Te has preguntado si amas a Dios más que a tu salud, por ejemplo, ya que es la cuestión de moda? Preguntémonos eso, analicemos eso. Pero ¿sabéis cuál es la buena noticia? Que el Señor Jesús no nos hace elegir entre estas cosas, porque Él ha prometido: yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. ¿Amén? Vamos a ver cómo eran estas personas. Ellos estuvieron primeramente con Jesús y este es el punto principal. Hoy día estar con Jesús significa comunicarse con Él, leer la palabra de Dios, leer los evangelios, vivir las experiencias de Cristo y aplicárselas a uno. Y cuando uno lee algo en la Biblia que Jesús le dice a una persona, que él diga: amén, Señor, yo también lo quiero. Cuando él lee en la Biblia que Jesús intervino en la vida de una cierta persona y le perdonó,
Di, Señor, yo quiero que me perdones. Cuando uno lee en la Biblia que el Señor Jesús se fue andando hasta el margen de Israel para hablar con una persona no israelitas, no hombre, no importante, entonces puedes decir, Señor, ven a mí también. Yo también necesito de ti. Sé que vas a venir, confío que lo harás. Y de esta manera se vive con Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de estar literalmente con Él 3 años y medio. Y fíjense, mis hermanos, los efectos que tuvieron partiendo del primer paso que es previo al derramamiento del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes, juntos, orando y esperando, eran de un corazón y un alma. ¿Cuán importante? ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Por decisión propia. Decido hacer esto. Segundo, se declaraban testigos de la resurrección de Jesús, porque Jesús se mostró a ellos. Después de resucitar el Señor Jesús, no se mostró más al mundo, sino solo a los discípulos. ¡Qué privilegio! Imaginaos ver a Jesucristo después de resucitado. Eso era entender en lo más profundo de su ser que eras importante delante de Dios. Al mismo tiempo entendías que es verdad que Dios te perdonaba. Al mismo tiempo entendías que Jesús iba a ir al cielo en tu nombre para representarte a ti y que te va a preparar un lugar para que donde Él esté tú también estés. ¿Se dan cuenta qué felicidad? ¿Te gustaría vivir eso? ¿Deseas eso? Estamos dejando atrás como accesorio lo que estamos viviendo aquí. Estamos dejando la importancia de las cosas que aquí tenemos. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesús y no se avergonzaban de decir eso en un mundo que no lo creía, incluidos los de la misma fe, los hebreos y los sacerdotes del templo. Así que quizás hay que nadar contracorriente. Quizás hay que ser diferente a los demás. Y quizás hay que sufrir por eso. No lo sé, de momento estamos en tiempo de gracia, en tiempo de paz. Pero la Biblia augura que a lo mejor llegarán tiempos así también. Punto tercero. Esto es fantástico. Fíjense cuántas citas. Todas estas citas son de Hechos de los Apóstoles, casi todas. Una presencia real del Espíritu Santo en las decisiones de la Iglesia. Es que ellos decían, mis hermanos, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo esto, esto y esto. Cuando nosotros nos reunimos para decidir, ¿podemos decir eso? Porque así tendría que ser. El Espíritu Santo tendría que poder estar en medio de nosotros. Yo creo que el Espíritu Santo sí viene a nuestras reuniones. Ron Clusé, que es especialista en este tema, él dice que el Espíritu Santo obraría mucho más de lo que hace, pero nosotros se lo estamos impidiendo. Perdónanos, Señor. Y lo digo yo primero por mí, porque estoy seguro que el Señor quiere hacer mucho más a través de nosotros. ¿Cómo eran esa gente? ¿Qué hicieron? Eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Eran hombres y mujeres llenos de fe. Eran hombres y mujeres consagrados que, guiados por el Espíritu Santo, trabajaban con regularidad y método. Ellos iban a los distintos lugares predicando el Evangelio y claramente conquistaron, de hecho, claramente el Espíritu Santo conquistó a través de ellos aquel mundo. Y no por último, mis hermanos, eran hombres y mujeres seguros del triunfo final de la evangelización. ¿Lo crees? ¿Crees que este evangelio va a ser predicado hasta los confines de la tierra? Sí. También en esos países comunistas súper cerrados que todavía quedan, como Corea del Norte y no sé qué otro país de por ahí.
o en la China, o en Vietnam, también quizás en los países árabes. Confío que sí, porque si Dios lo ha dicho, así será. Ellos estaban seguros, mis hermanos, de que esto iba a ocurrir. Necesitamos recobrar el espíritu de aquella iglesia. Esa iglesia, mis hermanos, nunca consideró que la palabra de Dios tenía que ser confinada. Nunca cortaron nada de la palabra de Dios. Nadie era más importante que Jesús. Y Jesús era su rey y lo declaraban abiertamente. Este es nuestro llamado. Cierro con estas palabras de Carlos Puyol. Los apóstoles creyeron en la victoria y la iglesia remanente, es decir, nosotros y la iglesia de Palma, si cree, si busca, si recibe al Espíritu Santo, será testigo del triunfo final de la inmarcesible promesa divina. Amén. Cuán extraordinario, hermanos y hermanas. ¿Te gustaría integrarte en este movimiento del Espíritu? Las cosas van a ocurrir sí o sí, porque Dios no miente, Dios dice la verdad y siempre cumplió lo que dijo. La única diferencia que se va a establecer es que será conmigo o sin mí, contigo o sin ti. Es la única diferencia. En esta semana de oración tenemos la oportunidad de pararnos en el punto en el que estamos cada uno, elevar nuestra mente y nuestros ojos hasta el cielo y decir: Padre, cumple esa promesa conmigo también. Dame el Espíritu Santo en abundancia. La Biblia dice que el Señor Jesús recibió el Espíritu Santo ¿cómo? Sin medida. Nosotros podemos decir: Señor, dame más. Y que así sea con cada uno de nosotros. Amén. Vendrá
Nuestro, te damos muchas gracias porque tú cumpliste tu palabra y enviaste en nuestro mundo al Espíritu Santo, que está tocando las puertas de nuestro corazón para que seamos colaboradores suyos en la obra de salvación. Señor, todas tus promesas se han cumplido hasta hoy. Ninguna ha caído al suelo. Y creemos que se van a cumplir las dos que quedan. Un derramamiento del poder del Espíritu Santo en tu Iglesia en los últimos tiempos y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo pido perdón hoy porque veo en mí que de una manera muy limitada amo a Jesús y a mis prójimos. Y declaro, Señor, que necesito desesperadamente que tu Espíritu Santo transforme mi mente y mi corazón. Reflejándonos en la Biblia, Señor, vemos que el ideal está muchísimo más alto que nuestras vidas. Pero, Señor, estamos confiados que en tu amor quieres bendecirnos con esta extraordinaria bendición. Derrama tu Espíritu Santo sobre toda persona que te busca y te acepta en este momento, Señor. Llénanos del amor por nuestro Señor Jesucristo. Cambia nuestra mente, nuestro corazón, para que sigamos a nuestro Rey. Y, Señor, eleva nuestra esperanza de que pronto vamos a ver a Jesucristo en las nubes de los cielos. Ayúdanos a vivir cada día con esa fe y con esa esperanza. Derrama, Señor, tu Espíritu en esta iglesia, en las iglesias de las islas, en España, Señor, en cada iglesia, y sobre toda persona que, conociendo su corazón, va a estar en tu reino, Señor, y que se vea y se perciba en la tierra un movimiento de poder, de verdad y de adoración de Dios. Es nuestro deseo esta noche y pedimos, Señor, que en esta semana obres de una manera extraordinaria con nosotros. En el nombre y por los méritos de Cristo pedimos, agradecemos. Amén. 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 Finalizamos.